Bueno, hoy vamos a tratar un tema absolutamente apasionante que muchas veces cuando estudiamos la filosofía griega tiende a pasarse por alto de una forma absolutamente injusta. em, cuando hablamos de los presocráticos, estamos hablando literalmente de los primeros filósofos occidentales de la historia. Y es cierto que con este nombre, el de presocráticos, se les está cometiendo pues una pequeña injusticia, pues parece que toda su razón de ser gira en torno a la existencia o la figura de Sócrates, y que solo son importantes por el simple hecho de haber aparecido antes que él. Pero no, la realidad es que estos pensadores, además de ser los pioneros absolutos de toda nuestra metafísica, son tal vez el ejemplo más claro de cómo nuestra razón es una facultad que trata de abrirse paso en cualquier entorno. Y que, como decía Kant, pues si la tenemos, será para usarla, ¿no? No hemos venido simplemente aquí a hacer el gilipollas y a ser felices. Que bueno, creo que no lo dijo exactamente con esas palabras, pero ya me entendéis. Es decir, si hubiésemos venido a esta vida únicamente a satisfacer nuestros instintos concupiscibles, a comer, a beber, a reproducirnos y a matarnos los unos a los otros, pues la naturaleza no nos habría otorgado la capacidad de razonar, ¿no? Y sobre todo el impulso y el ansia por entender los procesos y el funcionamiento de las cosas y tratar de traducirlo o de plasmarlo de una forma conceptual, que como vamos a ver es la razón de ser o el motivo por el que a estos señores, a los presocráticos, se les llama como los primeros filósofos de la historia. Porque fueron la muestra más grande de esa capacidad innata. Es decir, estamos hablando de unos señores de hace realmente muchísimo tiempo. O sea, Tales de Mileto, por ejemplo, nació unos 6 siglos antes que Cristo. Y que, bueno, pues sin la existencia de universidades, de libros o de ningún tipo de ciencia moderna ni de conocimiento científico en forma de datos verídicos como los tenemos hoy en día, pues ellos se atrevieron a especular acerca de la respuesta a las preguntas más importantes, como ¿de qué está hecho todo? ¿Qué es el todo? ¿O si existe algo en lugar de nada? Y desarrollaron pues una serie de hipótesis tan absolutamente locas para la época en la que nos situamos que aún a día de hoy nos aproximamos a ellos con una profunda admiración. O sea, es que os estoy hablando de que, por ejemplo, Leucipo y Demócrito fueron los primeros en hablar del átomo como una partícula primigenia e indivisible, la cual era tan pequeña que se escapaba a nuestro conocimiento sensible. Esto en el año Catapún, antes de Cristo. Entonces, la influencia que esta gente sigue teniendo en el pensamiento moderno e incluso en el conocimiento científico, especialmente, pues bueno, a través de Platón y del idealismo para el cual serían pues una influencia clara y evidente. Y bueno, no hablemos ya también pues de los pitagóricos, de los que también vamos a hablar, y de cómo ellos, pues por ejemplo, afirmaron que todo el mundo se articulaba en base a una serie de combinaciones numéricas, cosa que después la ciencia moderna ha acabado en cierta medida aplicando. Entonces, estudiar a los presocráticos, al final, es algo así como contemplar el primer acto de genialidad colectiva, dentro de una obra teatral que a día de hoy se sigue ejecutando. Así que por mucho que sus ideas en ocasiones pues puedan parecer absolutas fumadas, incluso muchas veces pues nos preguntamos, pero ¿cómo coño se les pudo ocurrir esta mierda? Y sobre todo, ¿cómo podían defenderlo a capa y espada? Esto es lo más heavy. ¿Cómo podían defender, por ejemplo, que el universo, como veremos con Tales de Mileto, estaba formado enteramente por agua si no tenían forma de demostrarlo? Pero lo cierto es que en lo que ellos estaban equivocando eran realmente meros detalles sin importancia, pues la idea esencial que prevalece a todo esto es la de que el mundo puede ser comprendido mediante la razón. Y eso es con lo que tenemos que quedarnos. Entonces, si ellos fueron capaces de llegar a todas estas conclusiones sin tener telescopios, ni microscopios, ni tecnología avanzada de ninguna clase, pues imaginaros, ¿no?
¿qué no seríamos capaces de hacer nosotros si algún día pues levantásemos la cabeza del móvil y dejásemos de scrollear y pues empezáramos a preguntarnos cosas? Y esto sin ánimo de sonar cliché, o sea, que el que dice scrollear, pues dice, yo qué sé, jugar al Pokémon o ver el fútbol o lo que cualquier otra forma de entretenimiento vacía que se os pueda ocurrir. Porque yo sí de algo estoy convencido, es que una de las mayores armas que tenían los antiguos para generar estas obras, tanto cuando nos referimos a la filosofía concreta de, por ejemplo, los presocráticos, o a obras artísticas que aún a día de hoy nos siguen fascinando, pues una de sus mayores armas yo creo que era el aburrimiento. Sí, pero bueno, esto es otro tema que daría para un largo debate, así que bueno, por el momento nos vamos con los presocráticos y nos vamos a Jonia, a la cuna del pensamiento. Jonia era una región que se encontraba en la costa del Asia Menor, lo que hoy en día sería Turquía, pero fue aquí donde se originó realmente la nueva civilización griega, porque bueno, como los que hayan estudiado historia sabrán que Grecia en aquella época pues se hallaba un poco sumida en el caos y la barbarie como consecuencia de las invasiones dóricas. Y recordamos pues esta famosa histórica contraposición entre los jónicos y los dorios, que por ejemplo pues se manifiesta de una forma muy célebre o muy conocida en las columnas, que se estudia para el estilo de las columnas, que se estudia en historia del arte, pero obviamente muchas cosas más. Entonces podríamos decir que Jonia fue el lugar donde la vieja sangre y el espíritu egeos, del mar Egeo, pues perduraron. Y aquí fue donde realmente pues ese espíritu griego se mantuvo y después volvería a extenderse por Grecia. Aquí en Jonia fue, por ejemplo, donde se acuñaron las primeras monedas griegas, donde florecieron las letras, ya que de hecho Jonia fue la patria de Homero, y también especialmente donde sus marinos pues fueron tan formidables que de hecho le arrebataron la primacía a los fenicios, llevando la nueva cultura griega hasta los que en ese momento pues se consideraban los confines de la tierra, que tampoco pillaban muy lejos realmente. Y bueno, el tema de que fuese la patria de Homero es algo que he mencionado y no lo podemos pasar por alto, porque desde luego es bastante significativo. De hecho, la primera cosmología jónica de la que vamos a tratar ahora, pues supone en buena medida la continuidad de algunos temas que se trataban en la poesía épica de Homero, como, pues bueno, la concepción de una ley última, de un destino o de una voluntad que gobierna a los dioses y a los hombres. A esto habría que unirle la filosofía o protofilosofía de Hesíodo, que bueno, en este caso no era jonio, pero tuvo también gran influencia en esta primera cosmología, pues por su visión pesimista de la historia, su convicción del imperio de la ley en la naturaleza, o su preocupación por la justicia. Esta especie de ética primigenia que podemos ver en los poemas de Hesíodo. Y esto fue lo que hizo que una vez estabilizada la vida social, los primeros pensadores jonios pues se preocupasen por la explicación sobre la naturaleza en su conjunto. De hecho, esto, pues bueno, la filosofía realmente nació, pues como es lógico, más o menos desde el punto de vista psicológico, como una preocupación más hacia lo externo, hacia la explicación sobre el funcionamiento del mundo y de las cosas, que más hacia lo interno, hacia lo subjetivo. Lo subjetivo llega un poco más bien, de hecho, cuando nos damos cuenta de que es prácticamente imposible que podamos llegar a una explicación ontológica convincente sobre lo que nos rodea, sobre lo que es el ente o el ser. Y entonces ahí pues giramos la vista hacia adentro y empezamos a pensar en nosotros como seres, como agentes morales, por decirlo así. Entonces, bueno, tampoco podemos obviar la influencia de otros pueblos, obviamente, como Babilonia o Egipto, pues no olvidemos que el sitio en el que estamos, esta costa de Asia Menor, era como un punto intermedio entre Europa y Asia.
y era un enclave o un cruzamiento de caminos muy importante. Pero bueno, contradiciendo las teorías de Heródoto, que, como recordamos, sostiene pues, el origen oriental de la civilización griega, sí que hay que decir que más allá de las matemáticas o de la astronomía, tampoco hubo mayor influencia por parte de estos pueblos egipcios o babilónicos sobre el pensamiento inicial griego. Y de hecho, en lo tocante a la ciencia, los griegos realmente desarrollaron unas metodologías que estaban muchísimo más avanzadas que los rudimentarios procedimientos egipcios y babilonios. Es decir, se suele hablar mucho de esto de la astronomía egipcia, babilónica y demás, pero más que astronomía podemos decir que era un poco astrología, es decir, que no se había liberado completamente ni en ninguna medida del componente místico. Mientras que los griegos sí que fueron los primeros como tal a los que podemos considerar científicos. Realmente fueron los primeros científicos occidentales, por mucho que no tuvieran cacharros con los que medir el mundo. Sí que es cierto que se beneficiaron de ciertas nociones, pero lo que es el pensamiento, no ya el pensamiento científico, sino especialmente el pensamiento filosófico, que era algo de lo que pues, los egipcios y los babilonios carecían completamente, y los griegos pues realmente lo desarrollaron a un nivel que ahora lo veremos. Entonces parece ser que los alienígenas que ayudaron a construir las pirámides a los egipcios pues no les dio por transmitirles la metafísica, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que los griegos surgen indiscutiblemente como los primeros pensadores que buscaron el saber por el valor intrínseco del propio saber, es decir, por lo que en sí vale, y que lo hicieron con un espíritu científico libre y sin prejuicios, ya que precisamente debido al carácter de su religión o de su mitología, pues estaban libres del influjo de una clase sacerdotal que impusiera el rígido seguimiento de unas tradiciones y unas doctrinas pues no razonadas, lo cual pues indudablemente habría entorpecido el libre desarrollo de la ciencia. Es decir, en este sentido, no nos tiene que temblar el pulso a la hora de admitir que los griegos estuvieron muchísimo más avanzados que otras civilizaciones europeas posteriores a ellos, incluso yéndonos al medievo, y bueno, incluso ya pillándonos los dedos, pero probablemente más avanzados de lo que estaremos nosotros en algunos años, como dejemos que las cosas sigan así. Tú ríete, pero ya verás cuando te obliguen a ir a misa a rezarle a una figura de yeso. Ya verás qué risas hay. Entonces tenemos que muchos autores pues están de acuerdo en señalar el carácter no absolutista de los mitos griegos e insisten en la imparcialidad que ellos tenían cuando consideraban el mundo en torno suyo. Cualidad que, combinada con su poder de abstracción, les hizo capaces de reconocer desde una época muy temprana lo que sus ideas religiosas eran realmente, es decir, creaciones propias de una imaginación artística. O sea, en realidad, aunque esto nos resulte difícil de comprender, porque nuestra relación actual con las creencias religiosas es absolutista, es totalmente radical, es decir, es una dicotomía entre o crees o no crees. Pues los griegos, en cierta medida, sí que usaban los mitos para explicar el mundo de una forma poética y significativa para ellos, pero al mismo tiempo también eran capaces de entender que ni Zeus, ni Atenea, ni Hermes existían. Y de hecho, pues a menudo hablan de Dios o de Zeus como una representación del todo, o de ese elemento constitutivo del que ya hemos hablado, que era el arjé, pero sin considerar obviamente que se tratase de una causa primera consciente, ni mucho menos de un señor con barba que está ahí súper preocupado de que no te hagas pajas o te folles a tu novia antes del matrimonio. Entonces, desde el momento en que la forma proverbial de los mitos y los poemas fueron reemplazados por las reflexiones e investigaciones científicas y filosóficas de estos primeros cosmólogos jonios, pues el arte fue sucedido de forma natural por la metafísica. Y bueno, sin embargo,
no volvamos a caer en lo del paso del mito al logos, que ya hemos hablado en más ocasiones, que esto es algo pues que no solo no se produjo de forma abrupta, como esto podría dar a entender, sino que como tal efectivamente nunca se produjo, ya que el elemento mítico pues sigue presente tanto en la filosofía socrática como lo sigue estando a día de hoy en todas nuestras formas de pensar. ¿Y esto por qué? Pues porque como bien se dieron cuenta los griegos, el elemento mítico, mitológico, es un elemento puramente artístico. Y la mente humana pues nunca va a poder librarse de su parte estética, porque es la que le da sentido y significación a la vida. Entonces, pues bueno, para tratar este tema, también debemos deshacernos, por supuesto, de esa concepción de los griegos como unos despreocupados hijos del sol, como unos hippies que estaban ahí pues todo el día tocando el banjo el banjo, digo, joder, la movida esta que tenían en la UZ y tal, ¿no? Y que su única ocupación pues era pasearse por los pórticos de las ciudades y contemplar sus magníficas obras y las proezas de sus atletas y demás, porque esto no es así en absoluto. En realidad los filósofos, o sea, en realidad los griegos vivían muy rayados, como es evidente, ¿no? Los primeros filósofos jonios nos muestran lo profundamente impresionados que ellos estaban por el hecho del cambio, del nacer, del crecer, de la descomposición y obviamente de la inevitable muerte. Y siempre tuvieron muy presente el aspecto sombrío de nuestra existencia, pues en contraste con el sol y con la alegría de ese clima mediterráneo del que disfrutaban, pues se percataron de la gran incertidumbre e inseguridad que domina la vida humana, y de que el futuro apenas podía atisbarse entre la negrura de las nubes que lo envolvían. Esto me lo había apuntado, ¿eh? No os penséis. Bueno, de hecho, pues uno de los poetas más importantes en esta época presocrática, que fue Teógnis, afirmaba que lo mejor para el hombre sería no haber nacido ni haber visto la luz del sol, pero una vez nacido, lo mejor para él es atravesar las puertas de la muerte con la mayor rapidez posible. Efectivamente, yo hay días que lo pienso también, ¿eh? Teógnis. Pero bueno, por otra parte, hay que decir que al sentimiento trágico de los griegos se une otro sentimiento importante, que es esa inmensa voluntad de poder. Pues desde el inicio tuvieron por ideal la eficacia encarnada en, pues eso, en ese hombre esforzado y exitoso. Y que esto, como muchos sabréis, esta dicotomía entre lo sombrío y el poder, entre la melancolía, podemos decir así, y el desenfreno, esta dicotomía la señaló Nietzsche en su primera obra, en El nacimiento de la tragedia, donde, pues eso, este filósofo alemán nos hablaba de las dos grandes corrientes del arte griego, que a su vez ejemplificaban estas dos formas de pensar. Por un lado estaba lo apolíneo, como recordaréis, que es lo correspondiente, la vertiente artística correspondiente a la moderación, incluso al arte, a la armonía, y que precisamente nos remite a este sentido trágico de la vida, y por otro lado lo dionisíaco, que representaba el desenfreno, la fiesta y la afirmación rotunda de uno mismo. Es decir, la voluntad de poder, como tal, en su forma más puramente humana, porque todo el mundo sabe que la voluntad de poder es eso, pillarte un ciego de la Virgen y ya está. Y liarla. Entonces, pues bueno, los griegos se movían constantemente en este equilibrio, ya que si bien afirmaban el derecho de todo hombre a reclamar lo que es suyo y la capacidad de su civilización para imponerse a otras, también apelaban a la moderación. Pues en sus mitos podemos ver muy a menudo como todo aquel que se pasa un poco de frenada, o sea, que trata de conseguir más que de lo que el destino le tiene reservado, pues se le acaba pegando, ¿no? Y esto pues le conduce a su perdición. Entonces esto acaba componiendo una sociedad de luces y sombras, donde bajo ese
aparente mundo de ensueño cultural y artístico que nos han contado, se escondían pues esas brutales parrandas, el pesimismo, esta búsqueda, pues eso, al final ellos recurrían mucho al alcohol, por ejemplo, y presentaban una clara falta absoluta de moderación, que ellos intentaron equilibrar con esto de lo apolíneo, de recurrir al no pasarte de la raya, ¿no? Nunca mejor dicho. Por ejemplo, también la sombra de la esclavitud, que es una práctica que estaba evidentemente muy extendida, tanto en los griegos como en otros pueblos, pero es curioso que los filósofos griegos pues nunca tuvieron a bien cuestionarla, ¿no? Es decir, ¿por qué nos preguntamos tanto sobre la razón, sobre la opinión y demás, y no nos cuestionamos el hecho de que tenemos aquí a un montón de seres humanos, aparentemente como nosotros, que no tienen derechos ninguno y que están aquí pues para limpiarnos el culo y para recogernos las vomitonas? Y en lo referente a esta voluntad de poder, totalmente carente de escrúpulos de la que hemos hablado, no tenemos más que irnos a lo que hicieron, por ejemplo, los atenienses con los melos, que era otro pueblo de la zona, cuando los conquistaron. Allí Tucídides, que a lo mejor a algunos suena, Tucídides, que fue elegido representante de Atenas en la asamblea, una vez se reunieron los representantes de ambos pueblos, de los atenienses y de los melos, pues él les declaró a ellos lo siguiente: respecto a los dioses en los que creemos y a los hombres que conocemos, es como una ley de su naturaleza que allí donde puedan dominar lo harán. Esta ley no fue hecha por nosotros, ni somos nosotros los primeros que hemos actuado según ella. Tan solo la hemos heredado, y se la legaremos a todas las edades. Y no se nos oculta que vosotros y la humanidad toda, si fueseis tan fuertes como nosotros lo somos, actuaríais igual que nosotros. Fijaros, ¿eh? O sea, literalmente imperialismo yanqui. Y bueno, poco después de estas declaraciones, los melos se rindieron y los atenienses los masacraron brutalmente a todos, exceptuando a las mujeres y a los niños, a los que convirtieron en esclavos. Así de bonito era todo. Todo esto en pleno apogeo cultural y artístico de la polis ateniense, que no se nos olvide. Pero bueno, dejando de lado estas digresiones, volvemos al tema del pensamiento filosófico, que es lo que nos ocupa. Los primeros intentos que hicieron los jonios de explicar el mundo partían de la observación del cambio y de entender que por mucho que este cambio se diera y que todo transicionase de una cosa de un estado a otro, tenía que haber algo que siempre permanecía inmutable. Básicamente porque algo tiene que haber subyacente que justifique o que soporte ese cambio. Un elemento primordial, ¿no? Lo que habíamos dicho anteriormente, el arjé. Entonces, toda la filosofía jónica y presocrática fundamentalmente se va a basar en explicar este elemento. Por tanto, podemos decir que su pensamiento se constituía como un materialismo abstracto, pues en él ya es discernible la noción de la unidad en medio del todo, en medio de lo diverso, y la de lo diverso dentro de la unidad, a su vez. A esto, pues si le añadimos el concepto apolíneo de la moderación, del que antes hemos hablado, pues los pensadores jonios estaban convencidos de que había una ley que imperaba en el universo, ¿no? Así que igual como en la vida de cada individuo, pues el pasarse de la raya trae consigo irremediablemente la caída y exige un enderezamiento. Pues de esta misma manera, el universo trataba de corregir cualquier falta de esa armonía universal, ¿no? Del equilibrio. Entonces la ley cósmica, pues eso, hace que el caos prácticamente no tenga una razón de ser. Hoy en día, en cambio, pues ya sabemos que en realidad el cosmos tiende a la entropía, tiende al caos. Por tanto, pues podemos afirmar que esta situación de equilibrio en la que supuestamente nos encontramos y en la que se fijaron los jonios, pues es algo absolutamente excepcional. Así que habrá que aprovecharla, que no queda mucho.
Lo que está claro es que la concepción de un universo regido por una ley y que por tanto no es capricho de la espontaneidad o del dominio egoísta de un elemento sobre otro, pues constituye una base ya para una cosmología científica que se oponga a la fantasía mitológica que reinaba anteriormente. Y esta mezcla entre incipiente filosofía y ciencia práctica se encarna, creemos que por vez primera, en Tales de Mileto, al cual pues consideramos el primer pensador jonio del que tenemos noticias y el primer filósofo en general de Occidente, se entiende. Y de hecho, pues podemos saber más o menos cuándo vivió, porque se dice que él predijo el eclipse solar que se produjo en el año 585 a.C. Así que pues sabemos que en esas fechas vivió el muchacho. Y porque él fue un astrónomo muy avanzado, pero que además decidió no quedarse en la simple observación científica, porque entonces pues no tendría ninguna importancia para el vídeo que estamos haciendo, sino que se atrevió a dar una explicación de lo que no podía ver con sus propios ojos. Y bueno, pues él empezó afirmando que la Tierra, a la que él concebía como un disco flotante, o sea que era terraplanista, como Javi Pobes, pues él decía que la Tierra estaba sobre el agua. Y de hecho dijo que el agua era el elemento primario de todas las cosas. Es decir, el arjé en el sentido ontológico, porque es distinto, hay que discernir entre el sentido ontológico del arjé y el sentido epistemológico, pero bueno, aquí estamos en lo ontológico, es decir, en la entidad del ser. Y con esto de decir que el agua era el principio del todo, pues por primera vez nos plantea esta cuestión del uno en el todo. Y sin saberlo, comienza una discusión pues que se alargaría durante siglos, como ya sabemos. Entonces Tales decide que este elemento sea el agua, tal vez influido por las teologías antiguas, seguramente, como la laguna Estigia, por ejemplo, donde el agua pues era una especie de objeto de juramento entre los dioses. O tal vez, pues puede ser que por la mera observación empírica, al darse cuenta de que todas las cosas en cierta medida se nutren de lo líquido, de lo húmedo. Que por ejemplo el agua pues tiene ese ciclo y puede aparecer en forma líquida, en forma sólida y en forma gaseosa. Lo cual pues podía sugerir que era ese elemento que permanecía inmutable frente al cambio. Sea como fuera, la importancia de este pensador primitivo consiste en que fue él quien planteó la cuestión acerca de cuál sería la naturaleza última y fundamental del mundo, y no tanto en la respuesta concreta que él ofrecería a esta cuestión. O sea, esto es lo que le granjea realmente el rango o el título de ser reconocido como el primer filósofo griego, ni más ni menos, pues el hecho de haber concebido por primera vez la unidad dentro de la diversidad. Y que aún aferrándose a esta idea de unidad, siguiera tratando de explicar pues las evidentes diferencias que se perciben en lo múltiple. Al final la filosofía de lo que trata es de entender o de dar razón de la pluralidad que nosotros experimentamos. Y este entender fue interpretado, en el caso de los presocráticos, como el descubrimiento de un principio subyacente. Y esto es algo de lo que no nos hemos alejado en absoluto. O sea, lo veremos con Platón, lo veremos con muchos más. Por mucho que traten de imponerse pluralismos, dualismos como Platón y demás, siempre acabamos tendiendo a simplificarlo todo en un único principio, que para muchos pues será el bien, para otros será Dios, y pues para mí es el té, que me gusta mucho. Nada, es broma. Luego, después de Tales, vendría su discípulo, Anaximandro, que muy a pesar de su maestro, afirmó que ningún elemento concreto, como el agua, puede ser este principio fundamental de las cosas. Y es que como el agua participa, para él, de los conflictos dicotómicos, pues, por ejemplo, de lo seco o lo húmedo,
pues no puede ser la base del todo, por el simple hecho de que si es un elemento con la propiedad de luchar y de imponerse a otros, pues todas las cosas que existen habrían sucumbido rápidamente a este elemento y se habrían disuelto en el agua. Entonces, con Anaximandro, ya el primer discípulo o el más importante de Tales, ya tenemos así de golpe, sin comerlo ni beberlo, una revolución. Porque él, de repente, dice que este elemento primigenio, el arjé, podía ser indeterminado. Y tenía que ser algo forzosamente más primitivo que los elementos opuestos de la naturaleza, ya que era aquello de lo que estos elementos salían y a lo que regresaban al morir. Así que esto es un salto, ya os digo, bastante tocho. Entonces él no se pilló los dedos y denominó a este elemento pues como la causa material. La verdad que él fue bastante prudente en ese sentido. Dijo, mira, yo paso de mojarme, algo tiene que haber, pero no sé lo que es. Entonces él decía que esto era la causa material, que sería algo así como una sustancia ilimitada que abarca todos los mundos y todas las edades. Y también estableció una pluralidad de mundos coexistentes para explicar el origen de los elementos que podemos contemplar en la naturaleza. Y ojo, ya os digo que este tío era muy listo. Ojo, porque afirmó que la vida en nuestro planeta había salido del mar y que las formas actuales de los seres vivientes eran el resultado de su progresiva adaptación al medio ambiente. O sea, yo nuevamente, esto nos va a pasar muchas veces estudiando a filósofos antiguos y especialmente a los muy antiguos, te da la sensación un poco de que te están filmando, dices, o sea, un puto griego de hace miles de años se adelantó a la teoría de la evolución de Darwin e incluso acertó diciendo, pues eso, que la vida salió del agua. Pues bueno, es un poco para flipar. Y bueno, además, pues eso, su doctrina, como ya hemos dicho, la doctrina de Anaximandro, supuso un verdadero avance porque superó por primera vez, aunque luego experimentaríamos una regresión en este sentido, pero superó la designación de un elemento concreto como primordial, acercándose más a la concepción de un infinito indeterminado del que provendrían todas las cosas. Además de que, bueno, como ya hemos visto, pues intenta incluso responder a la cuestión de cómo evolucionó el mundo a partir de esta indeterminación originaria. Sin embargo, pues bueno, no todo podía tener un final feliz, y ahora llega el discípulo de Anaximandro, Anaxímenes, y lo manda todo a tomar por culo. Y vuelve a designar un elemento primigenio, concreto y determinado, que en este caso sería el aire, seguramente también por una observación empírica, como puede ser pues el hecho de la respiración, que hace que el aire pues se asemeje al principio vital de todo. También afirma que nuestra alma estaría hecha de aire y que esto es lo que mantiene unidas las distintas partes de nuestro cuerpo. A su vez, trazando un paralelo con el universo y diciendo pues que el aire circuncida a todo el cosmos. Pero bueno, donde se ve un poco la genialidad de este tal Anaxímenes es más que en esta especie de paso atrás que dio en la designación de otro elemento concreto, fue un poco en la justificación que da a este hecho de que el aire sea el elemento del que provienen todas las cosas. Entonces él introduce las nociones de condensación y rarefacción, donde el aire, que de por sí es invisible, pues se hace visible y se convierte o bien en fuego o bien en el resto de elementos como las nubes, el agua o la tierra. Entonces lo importante de esta doctrina, lo que tenemos que quedarnos es básicamente con el intento que establece él de basar lo cualitativo en lo cuantitativo. Pues a esto se viene a reducir su teoría si nos vamos a la terminología moderna. Es decir, el aire, por ejemplo, pues dependiendo de la temperatura a la que esté y por tanto de la velocidad de las partículas, de las moléculas de aire, que la velocidad a la que se muevan por dentro de ese aire, pues conforma un elemento u otro. Por ejemplo, Anaxímenes
esta observación la justifica, pues, viendo que dependiendo de cuánto abriéramos la boca para expeler el aire, que esto es muy chorras, pero es cierto, pues el aire sale más frío o más caliente. Si tú abres más la boca, pues sale más caliente, y si la cierras más, pues sale más frío. Entonces, pues eso, lo cualitativo, en cierta medida, se basa en lo cuantitativo. Y bueno, de hecho, con la caída de Mileto, que llegamos ya al final de la escuela milesia, como se la ha llamado, pues las doctrinas de estos autores llegarían incluso a ser denominadas como la filosofía de Anaxímenes. Así que para que veáis la importancia de esta última aportación que hemos dicho. Pero bueno, con el que empezó todo fue con Tales, y como tal, pues ha pasado ya a la historia como el más importante, ¿no? Pero lo importante, lo más esencial de esta escuela de Mileto, pues estriba, como ya hemos dicho, en que fueron ellos quienes plantearon la cuestión por primera vez de la naturaleza última del todo. Y también hay que recalcar, pues, que fue importante su concepción de la materia como algo eterno. Esto después seguiría siendo así en los griegos, en todos los filósofos griegos. Parece que nunca se les pasó por la cabeza la idea de que el mundo hubiese tenido un comienzo absoluto. Y de hecho, para ellos este mundo era el único mundo. Bueno, en este caso para los milesios. Luego ya veríamos lo que llegó con Platón, ¿no? Pero aún así los griegos, ya te digo, no tenían un tiempo, una línea temporal como la tenemos nosotros, los cristianos, sino que para ellos el tiempo siempre fue cíclico. Tampoco podemos considerarlos, como cabría el error, como materialistas dogmáticos, básicamente porque la distinción entre lo material y lo espiritual no existía en ese momento. Entonces, si no existía esta dicotomía, que llegaría bastante más adelante, que hoy la tenemos tan clara, pues sencillamente no podía haber materialistas, por mucho que ellos claramente estén proponiendo un materialismo estructural para explicar el mundo. Pero bueno, con todo esto llegamos ahora, amigos míos, llegó el momento de Pitágoras. Ya lo estaba deseando, ¿eh? Porque sí, Pitágoras, pues bueno, seguramente sea el más conocido de los presocráticos, por lo menos para el mundo en general. Y él también era natural de Jonia, aunque ya nos hemos salido de esta región porque él fundó su escuela, si no me equivoco, en Crotona, que es una ciudad de Italia. Pero bueno, era griego, ¿vale? O sea, era como tal, pertenecía al mundo helenístico. Pero bueno, hablar de Pitágoras no solo es hablar de él, sino de todos los pitagóricos, que eran, pues eso, una especie de comunidad religiosa, no al estilo secta de Yados, porque sí que es cierto que cada discípulo pues era un poco así, era bastante independiente, pero sí que tenían también sus creencias y sus preceptos férreos y algunos bastante absurdos, como por ejemplo pues que no podían comer habas, que esto pues no se sabe si era porque las habas pues siempre... Bueno, perdón, que se me ha ido el té por el otro lado. Pues bueno, no sabemos si esto era porque las habas siempre habían estado asociadas de forma un tanto mística con los muertos. Y bueno, no sabemos si también hacían fucking burpees. Estos los hacía yo creo que Platón. Platón sí que los debía hacer porque ya sabemos que estaba mamadísimo, el hijo de puta. Pero bueno, el caso es que la vida de Pitágoras pues está envuelta en muchas oscuridades, ya que incluso muchos autores lo consideraban casi un dios y se le atribuían pues una serie de capacidades sobrehumanas. Y la fundación de su escuela supuso un punto de inflexión por el carácter ascético de la misma y por la reintroducción del elemento religioso, que en aquel momento pues estaba experimentando una especie de renacer. Al final suele pasar que en el declive de las civilizaciones, por aquí estábamos viendo el declive de la civilización jónica, o jonia, pues suele pasar que se da esta especie de paralelismo, o estos dos fenómenos
paralelos donde por un lado aumenta mucho el escepticismo o incluso el nihilismo, podríamos decir, pero también pues surge un auge muy fuerte de los cultos místicos y de las creencias religiosas, y a veces pues cuanto más radicales y absurdas posibles, pues mejor. Esto lo vimos, por ejemplo, con el Imperio Romano, y quién sabe si no lo estemos viviendo también ahora mismo. El caso es que, bueno, pues los pitagóricos fueron un poco el máximo exponente de esta recuperación del elemento religioso. En ese sentido fueron bastante reaccionarios, por decirlo así. También, eso sí, lo curioso de esta sociedad es que el elemento religioso se combinó con un marcado espíritu científico, ya que, bueno, como bien sabéis, pues a Pitágoras lo recordamos por toda su teoría y la influencia que tiene aún a día de hoy en las matemáticas. También hay que decir que los pitagóricos pues tuvieron su vocación política y llegaron a dominar numerosas ciudades hasta que fueron expulsados y quemaron sus templos, principalmente por el hartazgo de la población hacia ciertas prohibiciones que trataron de imponer. De hecho, en Crotona, que es esta ciudad donde surgió el movimiento pitagórico, trataron de sacar adelante una ley por la que bajo ningún concepto el ciudadano podía comerse a su perro. Y lógicamente, pues esto fue demasiado para la gente, dijeron, a ver, y les mandaron a tomar por culo. Entonces, pues bueno, todas estas normas se articulaban en base a la doctrina que tenían ellos de la transmigración de las almas, que era la creencia principal de los pitagóricos. Y de ahí viene su obsesión con mantener un alma pura mediante numerosas prácticas ascéticas. Porque se dice que Pitágoras creía en la metempsícosis, es decir, en el poder del alma y la reencarnación. De hecho, se cuenta que detuvo a un hombre que estaba golpeando a un perro y le dijo que en los gemidos del animal había reconocido la voz de un viejo amigo. No sabemos qué se había tomado aquí el colega. Pero bueno, todo esto pues va alineado con ese renacimiento religioso del que estábamos hablando, ya que no olvidemos pues que veníamos de la época de Homero, que ilustraba las almas como poco más que meras sombras incapaces de articular palabras. Es decir, anteriormente sí que había una noción religiosa del mundo espiritual, pero como algo mucho menos importante o con mucha menos consistencia que el mundo de los vivos. Pitágoras, por el contrario, pues predica la doctrina de que el alma es la armonía del cuerpo y el principio de la vida, y que de hecho el cuerpo, e incluso la identidad personal del individuo, no son más que recipientes perecederos. De ahí, pues, la necesidad de realizar una serie de prácticas para mantener el alma lo más pura posible. Por ejemplo, ellos pues practicaban el voto de silencio, el estudio de las matemáticas, para ellos pues purificaba también el alma, y también la música, que vamos a ver cómo tuvo una importancia capital en la filosofía de Pitágoras. Y es que, bueno, él quedó muy impactado, en primer lugar, con el hecho de que todas las melodías, por ejemplo, las que tocamos con una lira, aunque pues también perfectamente con una guitarra, pues pueden transcribirse en símbolos numéricos. Y de hecho dependen de la longitud de las cuerdas, de determinados grados de tensión, o de, pues, evidentemente, del numerito a la altura a la que pulsemos la cuerda, ¿no? Entonces de aquí viene realmente su obsesión con las matemáticas. Ellos, pues los pitagóricos, al ver que la música se podía transcribir en símbolos numéricos, pues esto les sugirió la idea de que la armonía que reinaba en el cosmos también se articulaba en esos términos. Entonces ellos, pues bueno, empezaron a ver números por todas partes y a percatarse de que las relaciones entre todas las cosas pues podían realmente expresarse mediante proporciones numéricas, y en esto pues acertaron realmente. Al igual que las armonías musicales dependen de unos números concretos, como ya hemos dicho, pues infirieron que la armonía del universo también lo haría así.
Y además, para ellos, pues esto podría solucionar además el conflicto que la escuela de Mileto había siempre encontrado entre los elementos contrapuestos. Es decir, los números podrían ser la clave para todo, esa clave ontológica que estábamos buscando. Porque ya no estaríamos hablando de un único elemento primigenio y subyacente, sino de una escala infinita que podía dar explicación a los infinitos grados de las cosas que observamos en el mundo. Y que además pues da razón también de las combinaciones y de la armonía, es decir, de que estas combinaciones diversas no rompan el aparente equilibrio reinante, porque todo pues tiene siempre que sumar lo mismo, ¿no? Como supongo como en las ecuaciones. Tampoco me preguntéis mucho por este tema, ¿vale? Pero yo creo que sí, ¿no? Suele ser así, ¿no? En las ecuaciones, pues lo que se intenta es que todo cuadre. Pues eso. Y bueno, según los pitagóricos, los elementos básicos del número son lo par y lo impar, el cual el primero es ilimitado y el segundo es limitado. Todo esto en base a la noción de lo ilimitado, de lo indeterminado, que ya vimos con Anaximandro. Es decir, dando por hecho que siempre necesitamos una suerte de elemento, pues eso, indeterminado, de vacío, para contrastar con el resto de lo existente. El 1, por ejemplo, se consideraba como un número que era a la vez par e impar, pues la unidad del todo contiene a la vez lo limitado y lo ilimitado. Si bien esto, pues dicho así, puede resultar un tanto contradictorio. Pero bueno, lo esencial es entender que Pitágoras consideraba los números de manera espacial, pues todas las cosas que nos rodean, para él, eran números. Y por tanto, empezó articulándolo todo en puntos. La unidad representa un punto, el número 2, en cambio, sería una línea, porque es la unión de dos puntos, el 3 ya representaría pues el triángulo, ¿no? Una superficie, y el 4 vendría a ser el volumen. Entonces, básicamente, pues la primera noción de la tridimensionalidad. Entonces, decir que todas las cosas son números sería asumir que están todas formadas por puntos que se combinan de diferente manera para conformar su superficie, pero que en todo caso pueden ser medidos. Y el número 4 tendría bastante importancia, pues todo cuerpo material es una expresión de este número, al ser el cuarto término de estos tres elementos antes mencionados, punto, línea y superficie. Luego, pues ellos también ya se fliparon y asignaron números pues de forma un tanto arbitraria para diversos aspectos de la vida. Por ejemplo, pues la justicia también era el número 4, la salud era el 7, el matrimonio era el 5, porque en este caso pues vendría de la suma del 3, que consideraban el primer número masculino, y el 2, que sería el primer número femenino. Pero bueno, esto son chorradas, la verdad. Más allá de eso, la importancia de Pitágoras para el desarrollo de las matemáticas, obviamente, pues es tremenda. No nos olvidemos del teorema, que bueno, tampoco tiene, no sé si tiene mucho misterio el teorema, esto de la hipotenusa y de los catetos y su puta madre, pero bueno, había que estar ahí, ¿no? Y darse cuenta, digo yo, haber estado tú. Y bueno, lo que sí fue también muy importante fue, en cierta medida, ellos cambiaron completamente el paradigma de los cálculos aritméticos y geométricos, como que rebasaron el límite y los integraron en un sistema deductivo, para que dejasen de ser pues meras ejecuciones aisladas, elementales, ¿no? Y además, ojo, fueron los primeros en afirmar que la Tierra era esférica, y además que ésta no ocupaba el centro del universo, sino que giraba, junto al resto de los planetas y el Sol, en torno del corazón del cosmos, que ellos identificaban con el número 1. O sea que unos señores que no tenían ni un triste telescopio les podían pintar la cara a todos estos gilipollas del gorrito del papel albal, ¿no? Que yo no sé si hay más de los que pensamos, pero de verdad, o sea, yo cada vez que abro Instagram y me sale alguna publicación relacionada con esto,
O sea, bueno, alguna publicación demostrando, que esto es muy fuerte, en pleno siglo XXI, demostrando que la Tierra es redonda, es esférica, y en todos los comentarios, y está lleno de gilipollas diciendo, bueno, yo no me mojo con el tema, pero la realidad es que nadie lo ha visto, y es en plan, vamos a ver, Manolo. O sea, que literalmente hay unos colegas que iban descalzos hace 2500 años que ya se habían dado cuenta de que la puta Tierra era esférica. Y se habían dado cuenta simplemente viendo que en una ciudad a las 12 del mediodía la sombra era perpendicular, mientras que en otra ciudad la sombra era diferente. O sea, no es muy complicado, José Manuel, de verdad. Pero bueno, ya lo de restringir la libertad de expresión a personas que demuestren una absoluta carencia de pensamiento crítico es un tema muy interesante que, bueno, no voy a decir si lo apoyo o no, ahí lo dejo sobre la mesa, pero ya hablaremos otro día de esto. Porque, bueno, otro tema muy interesante pues es el de los pitagóricos, ¿no? Que ya estábamos hablando pues no solo de su influencia en las matemáticas y en la música, sino porque su doctrina metafísica supuso una liberación, por primera vez, del materialismo de facto, ¿no? Que había caracterizado a los cosmólogos de Mileto. Porque, y bueno, y además, porque en Pitágoras encontramos claramente una semilla de lo que después sería el dualismo antropológico de Platón, con esta concepción del alma que ya hemos hablado, e incluso la naturaleza tripartita del alma, que ya, bueno, creo que ya vimos esta metáfora que tenía Platón de que el alma era un carro tirado por dos caballos y había un caballo blanco que sería la parte racional, un caballo negro que sería la parte concupiscible y el auriga, en este caso, sería algo así como el motor, ¿no? El motor de toda la acción. Entonces, el alma estaría dividida en tres partes y esto Platón lo saca de Pitágoras. Porque, pues eso, los pitagóricos fueron los primeros que le dieron una importancia sustancial al alma y resaltaron su inclinación hacia el bien, lo cual, pues bueno, como bien sabemos, es una de las grandes convicciones que Platón desarrollaría posteriormente. Y por todo esto, pues podemos decir que la escuela de Pitágoras fue una de las influencias más determinantes en el pensamiento de Platón y por tanto en el nuestro. Pues como bien sabemos, pues todo viene de Platón, ¿no? Y bueno, dejando de lado Pitágoras, ya que estamos con influencias platónicas, pues por supuesto es inevitable hablar de Heráclito y de Parménides, que ya los hemos tratado bastante en otros vídeos, en otro vídeo, pero ahora pues vamos a hacerlo con un poco más de profundidad por el hecho de que ellos también se consideran presocráticos. Y bueno, Heráclito, a mí es que Heráclito me flipa. O sea, en Heráclito pues nos topamos. Yo he tenido el gusto de llamarle el Nietzsche de la antigüedad, porque bueno, por razones que ahora veremos, que son más que evidentes, ya que, pues bueno, él tenía una personalidad así muy, muy cautivadora. O sea, no solo por el hecho de que él fue una clara inspiración para todo este rollo del eterno devenir y de la voluntad de poder, sino que realmente Heráclito es que fue un Nietzsche de aquella época, porque fue uno de estos personajes así antisociales que tendieron a apartarse de la tribu y a desarrollar pues este rollito edgy que tanto nos gusta ver en algunos filósofos. Y bueno, pues ya sabéis, todo esto de criticar a la sociedad y de nadie puede entenderme y me gustan los tatus y escuchar deathcore y ojalá os murierais todos, pues eso, o sea, literalmente tiene varios textos hablando de esto. Bueno, lo de que le gustan los tatus y el deathcore, ¿no? Pero bueno. Pero eso, por cierto, hablando de tatus, mirad qué guapo me ha quedado. Ahí no sé si se ve. El gallo el gallo de Asclepio. No me lo he hecho por eso, o sea, que conste que no era con este significado. No soy tan petardo, pero bueno, oye, si lo queréis interpretar así, pues sí. Entonces, bueno, estábamos hablando de Heráclito, que soy yo, literal. O sea, el tío, por ejemplo, pues llegó a decir, lo tengo aquí apuntado, de sus propios paisanos, de los efesios,
llegó a decir: harían bien en ahorcarse todos los que son ya adultos y dejar la ciudad a los muchachos que aún no tienen bozo. Bueno, mira, por lo menos a los críos no se los quería cargar. Y por ejemplo, también expresó su humilde y nada radical opinión sobre Homero en esta frase: Homero merece ser expulsado de las listas de los certámenes y azotado. Luego sobre Pitágoras dijo que todo su pensamiento se basaba en el arte de engañar, y de los médicos afirmó que no merecían el salario que cobraban por pinchar, quemar y torturar al enfermo. Pues eso, el típico tío que ya no sabía qué más hacer para ir de alternativo. Y necesitaba pues jatear toda tendencia o toda moda, ¿no?, de la época, como ir a contracorriente constantemente. También, pues bueno, su forma de expresarse en general pues es bastante oscura y difícil de desentrañar. Y él, de hecho, parecía estar bastante orgulloso de ello. O sea, literalmente, pues como ya hemos dicho, afirmaba que nadie le podía entender, ¿no? Que de nada serviría a los hombres escuchar su mensaje, pues lo entenderían tanto como si nunca lo hubieran escuchado. Bueno, entonces tenemos que Heráclito era un tío que la verdad que me habría caído muy bien. No sé por qué, porque debe ser absolutamente insoportable. Pero bueno, en términos filosóficos, lo más importante es este tema del devenir, el panta rei, del que ya hemos hablado alguna vez, o todo fluye, que acuñó Heráclito, y que supuso una alternativa o un giro de guión verdaderamente brusco dentro de esta univocidad e inmutabilidad del ser en la que todos los pensadores griegos parecían coincidir. Pues Heráclito, como no podía ser de otro modo, pues fue la oveja negra de la filosofía griega. Y este eterno devenir que él concebía, es decir, él concebía que el ser es devenir, que el ser en absoluto es inmutable, sino que está en un cambio constante. Vale, muchas gracias, alarma. Y él lo definía con una frase, la cual es: nadie se baña dos veces en el mismo río. Es decir, las aguas del río siguen corriendo y por tanto, aunque tú te bañes dos veces en el mismo río, las aguas en las que te bañas pues son distintas aguas. Es decir, todo está en un constante movimiento. No existe realmente nada que permanezca y por tanto nada es real o verdadero. Sin embargo, bueno, tampoco nos apresuremos a llamar nihilista a Heráclito, porque verdaderamente la parte importante de su doctrina reside más bien en su concepción de la unidad en la diversidad, no tanto en esto del devenir continuo. Es decir, para entenderlo, si otros pensadores anteriores consideraban que la armonía era esencial y que la lucha entre conceptos opuestos era algo así como una especie de mancha en el orden universal, que la ley esta la ley del cosmos tenía de algún modo que equilibrar, pues Heráclito no lo veía como una mancha, ni como algo que corrompía la pureza del uno, sino que afirmaba que esta lucha era en realidad la esencia misma del uno. Porque el uno solo puede existir en la continua tensión de los contrarios, lo que es una concepción, como ya vemos, muy hegeliana, aunque en términos, pues por supuesto, mucho más rudimentarios. Pero sí que es cierto que Heráclito, igual que Hegel, consideraba que todo en la vida es lucha, y de aquí viene en parte este jateo a Homero, que ya hemos visto, porque pues el poeta había afirmado que ojalá se extinguiera la discordia y que reinase la paz, porque bueno, debía de darle mucho... El Homero debía de darle al verde también. Y esto a Heráclito pues le repugnaba, no lo del verde, sino el tema de que ojalá reinase la paz, porque él entendía que la guerra era la forma más elevada de justicia. O sea, es que literalmente este tío era Nietzsche. Para él era muy importante que los hombres entendieran que lo diferente concierta consigo mismo y que entre los contrarios no existe realmente una disputa, sino una suerte de armonía recíproca, como la del arco y la lira, por ejemplo, cuya tensión, al estar enfrentados, pues es lo que genera la melodía.
Por tanto, para Heráclito la realidad es una, pero al mismo tiempo es múltiple. Y esto no de un modo meramente accidental, sino esencialmente. Para que exista el uno, entonces, es necesario que éste sea a la vez uno y a la vez múltiple, y que encuentre su identidad en la diferencia, aunque esto pueda parecer un contrasentido. Él, concretamente, se fijó en el fuego, pero en este caso no tanto como elemento primigenio, sino para establecer un paralelismo con la realidad, pues el fuego pues, es ese elemento que debe alimentarse de otro para crecer, es decir, transforma un elemento contrario en sí mismo. Entonces, para Heráclito el fuego es al mismo tiempo falta y exceso, y por eso encarna a la perfección su filosofía. Y él sí que lo vio, no lo vio exactamente como el elemento primigenio, pero sí que afirmó que todo lo que existe estaría conformado por diferentes proporciones de fuego, la cual explicaría pues cómo dentro de la destructividad de este elemento podríamos encontrar una estabilidad relativa de las cosas que aún así no anulase el continuo devenir, ese caos o esa destrucción pirómana casi, ¿no? También, pues dentro de su metafísica, encontramos el ambiguo concepto de la oculta armonía del cosmos, algo así como una especie de ordenamiento inteligible, que Heráclito aseguraba que era mejor que lo que nosotros concebimos por armonía. En esa armonía oculta del uno se conciliaban todas las tensiones, lo que le llevaba a afirmar que para Dios todas las cosas son bellas, buenas y justas, mientras que los hombres, en cambio, consideran buenas solo algunas de estas cosas y otras las consideran malas. De hecho, bueno, aquí podemos ver que Heráclito fue una influencia muy importante para los estoicos. Si bien al final esta es, por descontado, la conclusión lógica de toda filosofía panteística, es decir, la de que todo está justificado, subespecie aeternitatis, es decir, en nombre de la supervivencia de la especie, o en este caso del universo. Y Heráclito, pues bueno, como vemos, emplea abiertamente el término Dios, o a veces Zeus, para referirse al uno, en la forma de una razón o ley universal que es inmanente a todas las cosas y sujeta a todos los seres a la unidad, a la vez que dentro de esta unidad determina el cambio constante, es decir, determina la pluralidad y la diversidad en la unidad. Entonces la razón del hombre, nuestra razón, no vendría a ser sino un momento, un instante en esta razón universal, o algo así como una especie de canalización de la misma, con lo cual el hombre pues debe esforzarse para adquirir un punto de vista razonable y vivir acorde a este, como veríamos posteriormente, como ya hemos dicho, en el estoicismo, donde al final pues lo importante es pues un poco esto, aceptar todos los vaivenes del universo como un proceso necesario y no rebelarse en ninguna medida contra él, cosa que a mí pues me parece un poco paradójica, porque bueno, pues una rebelión contra estos supuestos términos pues también formaría parte en realidad de esta tensión necesaria, ¿no? Para que la totalidad siga su curso, ¿no? Si todo es absolutamente necesario, pues que yo me rebele contra esos términos o contra ese supuesto equilibrio universal, pues también puede ser necesario para que todo siga su curso, ¿no? Pero bueno, resumen, que según Heráclito, nuestras leyes serían una encarnación imperfecta de las leyes del universo, mostrando que por mucho que exista claramente una multiplicidad, pues como ya hemos visto hasta ahora, el ser humano trata de integrarla constantemente en una especie de unidad o en un supuesto principio subyacente que nuestra mente no puede tratar de imaginar o de buscar. Entonces, pues siempre nos afanamos en tratar de concebir un sistema o adquirir una visión comprensiva de una diversidad que aparentemente es caótica. Lo cual corresponde al hecho, también certificado por Heráclito, de que todas las cosas son intrínseca y mutuamente dependientes.
Por tanto, la única explicación es que hay una diversidad dentro de la unidad, pero a su vez una unidad dentro de la diversidad. Esto, por ejemplo, esta teoría de Heráclito, podemos decir que se pone de manifiesto en el principio de la conservación de la energía, por ejemplo, donde por mucha diversidad que tengamos de magnitudes, la suma siempre debe ser la misma, ¿no? E incluso aceptando las teorías científicas modernas sobre la composición de la materia, parece evidente que el cambio también es necesario para la conservación y renovación de la misma, ¿no? Entonces, nuestra vida finita y condicionada materialmente nos hace sujetos al cambio, pero al mismo tiempo dependemos de ese cambio. Pues necesitamos, tanto que nuestra vida es finita y tiene una serie de necesidades, pues necesitamos procesar otra serie de elementos en nuestro cuerpo para sobrevivir. Elementos que en muchos casos son materia orgánica muerta de otros seres vivos, o simplemente pues el mismo aire que respiramos. Por ende, este conflicto entre los contrarios realmente es una condición de posibilidad para la existencia de cualquier universo de carácter material. Y de todo esto se concluye que la genuina concepción filosófica que concibió Heráclito partió del mismo camino de simbolización sensible de los predecesores jonios que ya hemos repasado, pero le dio la vuelta por completo al introducir la noción del uno como esencialmente múltiple. Y bueno, pues después de Heráclito, como ya hemos dicho, es inevitable hablar de Parménides, su gran rival, ¿no? De hecho, bueno, para muchos la filosofía de Parménides fue una respuesta a Heráclito, como una especie de beef entre filósofos. Pues precisamente lo que Parménides va a decir es que no solo que el ser no es puro devenir, Heráclito, sino que de hecho el devenir no es. Es decir, el devenir no tiene propiedad de ser. Y la filosofía de Parménides se puede resumir en una frase, que a mí me encanta, que es: solo el ser es, en cambio el ser... no, siempre la digo mal, me cago en la puta, en el vídeo anterior la dije mal también. Solo el ser es, en cambio el no ser no es. Joder, no sé por qué me cuesta tanto decirla. Pero bueno, súper complicada la frase, ¿eh? O sea, el tío se quedó calvo diciéndola. Formulándola. Pero bueno, el caso es que más allá de esto, pues la concepción parmenidea del ser como algo unívoco e inmutable fue esencial, como ya sabemos, para Platón, que literalmente pues saca todo su mundo de las ideas, lo saca de Parménides. Y de hecho, aunque a Parménides todavía lo metemos como presocrático, cronológicamente fue de la misma época que Sócrates. De hecho, pues llegó a hablar con él, como ya lo vemos reflejado en los diálogos platónicos, aunque es cierto que, como ya hemos dicho, el rigor histórico de estos diálogos pues es más bien poco. Pero bueno, cuando hablamos de la influencia de Parménides en Platón, tenemos que hablar necesariamente de que Parménides pues fue el primero en señalar la radical diferencia entre el camino de la verdad y el camino de la opinión o de la percepción, es decir, de la doxa, que esto es lo que los sofistas habían convertido en su principal arma. Si bien esto en un primer momento no lo hizo en el mismo sentido que Platón, sino más bien para mostrar su rechazo a los pitagóricos, porque ellos habían admitido el cambio y el movimiento, cosa que para Parménides sencillamente no tenía razón de ser. Y ni hablemos ya de Heráclito, que había hecho del cambio y del movimiento su bandera, como lo único que existía, ¿no? Entonces, Parménides se negó a esto y cerró por completo el camino a las apariencias sensibles, introduciendo una dicotomía fundamental entre lo racional y lo aparente. Es decir, aquí ya tenemos la primera noción de esta lucha entre el mundo inteligible y el mundo sensible. E incluso, pues hay quien dice que Parménides se lo puede considerar como el primer idealista de la historia. Si bien esto pues es un poco ya tirarse un triple,
porque, pues hombre, hay que recordar que para él, por ejemplo, el uno es algo sensible y material, es decir, no era una idea al estilo platónico. Entonces, si Parménides afirma la distinción entre la razón y la sensación, no lo hace para establecer una suerte de idealismo, sino para constituir un sistema monista materialista, que se opusiera a esa pluralidad de Heráclito y donde el cambio y el movimiento pues son rechazados como ilusorios. Es cierto que solo la razón puede captar la realidad, pero dicha realidad es puramente material, por tanto seguimos hablando de materialismo. Eso sí, poniendo de relieve pues el papel absoluto de la razón, ya que para Parménides el ser es únicamente aquello que puede ser pensado, como ya habíamos visto, y por tanto el devenir, como no se nos puede aparecer en la mente como una idea concreta o igual para todos, como por ejemplo pues puede ser la muerte, no pensamos todos lo mismo de ella ni tenemos una idea consistente sobre ella, como un objeto en sí, pues sencillamente el devenir no tiene propiedad de ser. Es decir, él establece por primera vez la igualdad ser es igual a pensar, ¿no? Una frase que nos resuena mucho con Platón, pero especialmente con Descartes. Entonces, en este sentido sí podemos considerar a Parménides, aunque no fuera idealista, como el padre del idealismo. Pues es un hecho históricamente cierto que el primer idealista, Platón, pues toma su tesis de la inmutabilidad del ser y básicamente la aplica a la idea subsistente y objetiva. Porque el ser parmenídeo pues es algo increado y por ende es indestructible. No fue nunca algo posible en potencia que después tomase realidad, sino que siempre ha existido. Y esto es una realidad única y completa a la que nada se puede añadir. Entonces, mientras los sentidos nos aseguran o nos dicen que hay cambios, la razón nos invita a pensar que todo lo que existe permanece inmutable, y ahí es donde tenemos que buscar la verdad. Pues no hay nada que pueda provenir del no ser, y por tanto, todo lo que es ha tenido forzosamente siempre propiedad de ser, aunque se nos hubiese aparecido en otras formas. Platón lo que hace es tomar esta idea, pero la saca del mundo material, al cual definiría tomando las propiedades, en este caso, del devenir de Heráclito, lo que hemos visto antes. O sea que Platón en realidad toma las tesis de ambos filósofos enfrentados y trata de sintetizarlas, combinando pues lo que una y otra, a su juicio, tendrían de verdadero, pero manteniendo siempre la antítesis entre el ser y el devenir. Entonces, pues sí que podemos decir que Heráclito salió un poco peor parado de esto, ¿no? Pues aunque Platón toma sus ideas para definir el mundo material, pues también afirma que este mundo no es objeto de verdadero conocimiento. Pero en resumen, quedaros con esto. Parménides, aunque siga siendo materialista, es el padre del idealismo y como tal, pues nuestro padre. O sea, totalmente. El mío y el tuyo. Es nuestro puto padre. Pero bueno, como con él sale el argumento de la inexistencia del cambio, es inevitable que ahora pasemos a hablar de otro presocrático muy importante, como lo fue Zenón. Y es que Zenón, tal vez alguno lo recuerde por ser el autor de esta serie de argumentos dialécticos un poco aparentemente absurdos, pero ingeniosos, con los que él pretendía demostrar la imposibilidad del movimiento. Es decir, Zenón, por ejemplo, para demostrar que el movimiento no existía, pues propuso esta famosa historia de Aquiles y la tortuga, donde se nos planteaba pues que Aquiles iba a echarle una carrera a una tortuga y pues como buen deportista que era, le cede ventaja, convencido de que la va a ganar, pero de repente se da cuenta al hacer esto de que nunca la podría alcanzar, porque cada vez que él llegaba al sitio del que la tortuga había partido, pues la tortuga ya había recorrido un trecho más, había avanzado a otro punto, y así sucesivamente, y aunque la tortuga, el espacio que los separaba cada vez era menor, Aquiles nunca llegaba a alcanzar a la tortuga. Bueno, esto, como veis, es una chorrada impresionante,
Pero la cuestión es que el objetivo de Zenón no era alcanzar argumentos que obviamente se desmoronan con la realidad, sino proponer reducciones al absurdo para desacreditar básicamente las tesis de los pitagóricos y defender a Parménides, que era pues su maestro. Entonces, pues utiliza eso, pues reducciones al absurdo, reductio ad absurdum, que, que son historias que a todas luces pues no son ciertas, evidentemente. O sea, Aquiles pues obviamente acabará alcanzando a la tortuga, pero en la teoría y sobre el papel no pueden demostrarse como falsos. Pues como los pitagóricos, esto lo hizo básicamente para responder a los pitagóricos que le echaban en cara a Parménides el reducirlo todo al 1 y no admitir la posibilidad del cambio del movimiento, y decían que esto tenía implicaciones completamente ridículas y absurdas. Pues entonces Zenón se decidió a mostrarles con sus argumentos que en realidad la pluralidad o el movimiento llevaba a conclusiones igualmente absurdas. Entonces él afirmó: mi obra es una respuesta a los partidarios de lo múltiple y vuelve con creces su propio ataque contra ellos mismos, con miras a demostrar que la hipótesis de lo múltiple, si se la examina con suficiente detención, lleva unos resultados bastante más ridículos que la hipótesis del uno. Y así se pasaba el día esta gente. Pues muy entretenidos, desde luego. Algunos de sus argumentos de este Zenón pues consistían, por ejemplo, en que la magnitud es una propiedad que, atribuida a toda forma de unidad, de monismo pitagórico, pues nos acaba conduciendo a que todas las cosas del mundo tienen que ser infinitamente grandes. Porque, por ejemplo, si tenemos una línea, por más que lo dividamos, cada uno de los puntos resultantes seguirá teniendo una magnitud. Y en cambio, si consideramos que la unidad, el punto, carece de magnitud, entonces nada existiría. Entonces esto es absurdo, pero en su momento, cuando no existía este tema del todo como una suma infinita de las partes, que esto ya lo introduce la matemática moderna, pues teóricamente en esta época era cierto. Es decir, la realidad es que en esta época todavía se concebía que si tú una línea la cortas en trozos y si cada uno de esos trozos tiene que tener en magnitud, la suma de las magnitudes ha de ser infinita y por tanto tú la línea siempre... Joder, me estoy explicando de puta madre. La línea siempre la vas a poder seguir cortando en trozos y cada trozo lo vas a seguir pudiendo dividir en trozos. Si cada trozo pues tiene una magnitud, la suma de magnitudes infinitas tiene que dar infinito y por tanto todo lo que existe, tanto las líneas como las superficies, tendrían que tener un tamaño infinito, ¿no? Esto obviamente pues la matemática moderna, como ya he dicho, lo soluciona introduciendo el todo. Es que lo tengo aquí apuntado. Pero el todo como una suma infinita de partes cuya magnitud tiende a cero, ¿vale? Es decir, el tema de las líneas tangenciales, ¿no? Pero esto, como ellos, los griegos, no lo conocían todavía, pues teóricamente decían, coño, pues tienen razón el Zenón este, ¿no? O sea, no existe la multiplicidad no existe la multiplicidad como tal. Entonces, si analizábamos cualquier cosa mediante el método pitagórico, acabamos incurriendo en este absurdo en el que todo tiene un tamaño infinito. Y no estaríamos hablando de que lo puedes calcular en magnitudes más pequeñas, o sea, en escalas de tamaño más pequeñas, pasar de metros a centímetros y demás, porque aquí estaríamos hablando de un problema cualitativo, no cuantitativo. Entonces, Zenón, en teoría, no estaba cometiendo un error aritmético, sino forzando lo que podríamos llamar una aporía, es decir, pues una paradoja, para defender básicamente la tesis del uno de su maestro Parménides. Entonces, bueno, en aquella época, como no existía esto que ya hemos dicho, de la matemática moderna, pues este problema de Zenón se quedó sin solución. Y de esta forma les demostró, entre comillas, que la hipótesis de lo múltiple pues llevaba a conclusiones tan o más absurdas como la de lo uno. Y también empleó estas historias, como la que hemos dicho de Aquiles y de la tortuga, para mostrar que entre un punto y otro punto existen infinitos puntos y que si asumimos
que entre uno y otro siempre vamos a tardar un tiempo determinado en desplazarnos, pues nunca podríamos llegar del punto A al punto B, sea cual sea la distancia entre ambos. Esto nos remite también un poco a las regresiones infinitas que vimos con Platón, donde, por ejemplo, esto traba dentro del problema del conocimiento, en el que entre una idea y el objeto material que participa de ella, pues tendría que haber infinitas ideas intermedias que se fuesen aproximando en mayor o menor grado a la idea común o a la idea primigenia. Por tanto, esta idea sería incognoscible. Lo que nos lleva a preguntarnos, pues mira, si tal vez este problema de Platón también lo podría solucionar la matemática moderna, ¿no? Pero bueno, esto ya no sé muy bien cómo lo haríamos, la verdad. O sea, estos son fumadas. Olvidaos. El hecho es este, que la tesis de Zenón pues se nos aparece como una cierta evolución de las de Parménides, donde lo real es un plenum, un continuo completo, donde el movimiento y el cambio son imposibles. Y bueno, todo esto nos conduce a un contexto bastante problemático, donde ni las doctrinas de Parménides ni de las de los pitagóricos son en absoluto aceptables debido a su carácter unilateral. Y tampoco Heráclito soluciona este problema, pues además de no explicar el elemento estable de las cosas, el arjé, pues proponía un monismo materialista donde obviaba que el ser supremo podía ser una causa inmaterial. Y aquí en este contexto es donde se nos aparece otro presocrático llamado Empédocles. ¿Os imagináis llamaros Empédocles? Bueno, el caso es que este tipo, de origen siciliano, fue un político que había sido expulsado de la orden de los pitagóricos y del cual se contaba que era capaz de hacer todo tipo de milagros. De hecho, sobre su muerte nos ha llegado la leyenda de que él, para hacer creer a la gente que realmente era un dios, se arrojó al volcán del Etna y de esta forma, pues al no encontrar su cuerpo, las gentes pensarían que había ascendido a los cielos, ¿no? Pero resulta que la jugada le salió mal porque alguien encontró al pie del cráter del volcán, pues encontró sus sandalias y las reconoció porque Empédocles pues tenía la costumbre, se ve, de llevar la suela de bronce y estas pues eran unas sandalias con suela de bronce. Y bueno, esto es importante reseñar este tipo de detalles, aparte de bastante gracioso, porque solo leyendo un poquito de historia, pues te das cuenta de que rápidamente, de que algunos personajes literarios, como Jesucristo, como Mahoma o como Buda, que son personajes literarios, pues no son tan originales como nos han pintado. Y de hecho, pues bueno, en esta época, todo el mundo, bueno, en esta época, es una época grande, pero en la antigüedad mucha gente se obsesionó con este concepto del Mesías y de ser considerado un nuevo Mesías. Por tanto, que surgieran estos tipos tampoco es algo demasiado novedoso. Lo único, pues bueno, la trascendencia que han tenido, porque sí, pues en el caso de Jesucristo, porque un emperador romano, pues decidió que se iba a convertir al cristianismo, ¿no? Y entonces, si Jesucristo ha llegado hasta nuestros días, pues es gracias al Imperio Romano. Pero bueno, la cuestión. Empédocles, más que crear una nueva filosofía, en este caso lo que hizo fue tratar de arreglar este marrón que le habían dejado sus predecesores y tratar de conciliar el pensamiento de todos estos filósofos anteriores. Entonces él, por un lado, al igual que Parménides, afirma que la materia es indestructible y que el no ser no puede concebirse, pero al mismo tiempo se da cuenta de que es obviamente imposible mantener la negación del cambio. Por tanto, necesitamos pues conciliar de alguna forma el uno con la diversidad. Esto Empédocles trata de conseguirlo mediante el principio de que los objetos, en cuanto todos, comienzan a ser y dejan de ser, pero están compuestos de partículas materiales que en sí mismas son indestructibles. Entonces, todo es una mezcla de estas partículas que va generando diversas sustancias que vendrían a ser las cosas a las que luego pues nosotros
les pondríamos nombre. Así que, frente a todos los intentos que hemos visto antes de designar un elemento concreto como primigenio, él afirma que en cambio existen cuatro eh, especies fundamentales de partículas, es decir, cuatro elementos, a saber, la tierra, el aire, el fuego y el agua. Así que, en efecto, pues fue Empédocles el inventor de la clasificación de los elementos que hoy en día nos resulta tan conocida. Y esto fue realmente una solución bastante brillante para conciliar la posición materialista de Parménides con el innegable hecho del cambio, al postular una multiplicidad de partículas elementales últimas. Pero además, él se dio cuenta de que era necesario designar unas fuerzas naturales activas que fuesen el motor de todo este cambio, es decir, de la mezcla de estas partículas. Y estas fuerzas, fijaros qué bonito, él dijo que eran el amor y el odio. También la armonía y la discordia, que bueno, a pesar de estos nombres pues, tan poéticos, él las concebía como fuerzas físicas reales de carácter material. Es decir, el amor pues, representaría la atracción que reúne las partículas, mientras que el odio las separa, provocando la extinción de los objetos. Además, pues bueno, en la doctrina de Empédocles no parece haber una distinción entre el pensamiento y la percepción sensible, la cual sería resultado de los efluvios que emanan los objetos y dependería de un elemento determinado que está dentro de nosotros que sale al encuentro de dichos efluvios. Y ojo, porque en cierta medida, con esto, Empédocles está proponiendo algo similar a lo que Kant haría con su estructura trascendental. Aunque, por supuesto, pues aquí todavía no podemos hablar de un giro copernicano ni de que los objetos sean los que se amolden a nuestra percepción, pero ya, bueno, aquí ya hay un primer amago de todo esto, ¿no? Ya después de Empédocles llegaría Anaxágoras, y bueno, aquí eh, es importante tener muy en cuenta a Anaxágoras, porque estamos hablando de un pensador al que Sócrates, de hecho, consideraría el mayor pensador que jamás había nacido. Y bueno, no era para menos, ahora lo veremos, porque Anaxágoras, que bueno, aunque técnicamente era griego, nació en el Asia Menor y era un súbdito persa, y debido a esto, pues él afirmaba que los helenos no entienden bien el nacimiento y la muerte, pues nada nace ni muere, sino que se da una mezcla y una separación de las cosas que existen. Es decir, él quería proseguir por este camino de partículas elementales que se mezclan y se separan, pero en este caso él negó que existan cuatro elementos como tal, sino que afirmó que existen miles o tal vez millones de elementos. Y para ello propuso lo que Aristóteles más tarde llamaría homeomerías, es decir, son todos aquellos todos que tienen partes cualitativamente semejantes entre sí, partiendo de la base de que todo aquello que tiene partes cualitativamente semejantes al todo es último y no derivado de ninguna otra cosa. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pieza de oro y la cortamos por la mitad, los dos trozos resultantes siguen siendo dos piezas de oro. En cambio, si cogemos, pues por ejemplo, un perro y lo cortamos por la mitad, pues no obtenemos dos perros, ¿no? Entonces, pues podemos discernir de esto que existe una partícula elemental del elemento oro y no una partícula elemental del perro, ¿vale? Entonces, de esta manera podemos saber qué cosas materiales son homeomerías, como este es el nombre que acuñó Aristóteles, y cuáles no. Entonces, pues según Anaxágoras, en todos los objetos concretos de la experiencia hay partículas de todas las cosas. Lo que ocurre es que se hayan combinadas de tal modo que predominen las de una clase y a este predominio se acaba debiendo el nombre que nosotros le damos al objeto. De esta manera, pues podíamos mantener la doctrina parmenidea del ser, pero adoptando una actitud realista en lo tocante al hecho del cambio. Pero bueno, ahora vamos con lo jodidamente brillante de Anaxágoras. Si esto no es brillante, ya de por sí, pero
la aportación brutal que él tuvo a todo este meollo ontológico, que lo encontramos en la cuestión del poder o la fuerza a la que le atribuía dicho cambio, porque como ya hemos visto, empezaba a haber una tendencia en el que era necesario, aparte de formular un elemento primigenio, pues formular una fuerza, ¿no? O una causa. Entonces él, frente a la dualidad entre el amor y el odio de Empédocles, introduce un único principio que no sería otro que el nous, es decir, la mente. Entonces, por primera vez, con Anaxágoras, se enciende una luz, empieza a brillar una luz, por muy débil que fuera, pero por primera vez vemos cómo la inteligencia es reconocida como principio. Aquí ya sí que podemos decir que nos estamos topando de lleno verdaderamente con una estructura trascendental al más puro estilo kantiano. Y fijaros, tengo aquí apuntado un fragmento de Anaxágoras, fijaros lo que dice textualmente porque es una locura. El nous tiene poder sobre todas las cosas vivas, tanto sobre las más grandes como sobre las más pequeñas. El nous tiene poder sobre la revolución entera, y él es el que ha dado impulso a esta revolución. Y el nous ordenó todas las cosas que debían ser y todas las cosas que son ahora y que serán. Y esta revolución en la que giran actualmente los astros, el sol, la luna, el aire y las tierras, que ahora están separados. Y esta misma revolución produjo la separación, y lo denso se separó de lo ligero, lo cálido de lo frío, lo luminoso de lo oscuro y lo seco de lo húmedo, y hay innumerables porciones en innumerables cosas. Pero ninguna, salvo el nous, está verdaderamente separada de otra, y el nous todo entero es a la vez la más grande y la más pequeña de las cosas, pero ninguna otra es parecida a ninguna de las demás, y cada cosa única es y era manifiestísimamente aquellas cosas de las que más hay en ella. Fijaros la dimensión que está adquiriendo este viaje de los presocráticos, tan bonito que hemos iniciado hoy, y, y la brutal evolución del pensamiento desde el fulano este que decía que todo estaba hecho de agua y que el agua era el principio del todo, hasta llegar por primera vez a mencionar o a categorizar la mente como el principio ontológico, ¿no? Una lástima que nadie vaya a llegar hasta este punto del vídeo. Pero bueno, el caso El caso es que, ¿cómo concebía Anaxágoras este nous, la mente? Es decir, para él era algo infinito y autónomo, como, bueno, como ya hemos visto, pero que de hecho sí era algo material, porque lo define como la más pequeña y la más grande de todas las cosas, pero en general suele caracterizarlo como la más tenue de todas las cosas, pero que en efecto, por muy tenue o vaporizada o diluida que estuviera, sí ocupaba un lugar en el espacio. Entonces, en este sentido, nos encontramos con que todavía no hay ningún filósofo que haya sido capaz de concebir un elemento primigenio de carácter inmaterial. Lo cual, pues bueno, seguramente esto se suele explicar o se cree que se debe a que la filosofía pues siempre tropieza con el lenguaje, es decir, con la dificultad de expresar conceptos no sensibles cuando el lenguaje pues se ha diseñado, se ha desarrollado para expresar ideas sensibles, ¿no? El lenguaje al final es una herramienta pragmática, por eso encuentra tantas limitaciones la filosofía, que tiene que utilizar el lenguaje para fines que a priori no son prácticos o pragmáticos, sino para cosas meramente teóricas. Teóricas, además, metafísicas, no teóricas de cosas que podemos ver, ¿no? Entonces, bueno, de hecho de esto fue de lo que Parménides infirió que todo aquello que no sea sensible, al no poder ser expresado con palabras, pues sencillamente no existía. Entonces, bueno, si es verdad que Anaxágoras podríamos decir que no era un materialista dogmático como tal, pero tal vez no consiguió comprender la radical diferencia entre lo corpóreo y lo espiritual. Pero aún así, pues bueno, él fue el primero en introducir el intelecto como principio, así que el avance ya era bastante evidente. Entonces el nous es algo que está presente en todos los seres vivos,
en los hombres, en los animales y en las plantas, y es el mismo en todos. Es decir, las diferencias entre estos seres no son esenciales, sino que se deben más bien a características de su cuerpo que estorban o facilitan la actividad plena de este nous, al cual tampoco deberíamos imaginarnos como una entidad creadora. Pues como bien sabemos, ya hemos dicho que en general para los griegos la materia es eterna y la función del nous pues sería más bien poner en marcha el movimiento rotatorio o el torbellino de estas partículas de las que antes hemos hablado. Y bueno, pues Aristóteles diría que Anaxágoras con esto se distinguió como un hombre sumamente juicioso entre los imperantes charlatanes que le precedieron, pero aún así también le criticó, tanto él como Sócrates, que no aplicó la mente o no aplicó el nous realmente como un principio absoluto, sino que lo usaba como un deus ex machina, es decir, esta expresión que quiere decir como una herramienta inverosímil, por decirlo así, ¿no? Algo que salía al paso para solucionar cualquier problema aparentemente irresoluble, pero que siempre trataba de recurrir a ella como un último recurso. Por tanto, podemos decir que Anaxágoras, aunque fue bastante brillante, fue un poco un traidor a sus propias ideas. Pero bueno, sea como fuere, pues el hecho irrefutable es que él introdujo un principio que revolucionó para siempre el pensamiento y que a la vista está que habría de dar grandes frutos en el futuro. Así que bueno, terminando ya con este vídeo absolutamente infumable, nos encontramos ahora con los últimos presocráticos que hay que mencionar, con los atomistas, que fueron otra evolución lógica del pensamiento de Empédocles. Y bueno, recordemos que la escuela atomista la fundó Leucipo, aunque hay dudas sobre si este personaje existió, o sea que al final el atomista más importante y reconocido ha sido Demócrito, en el cual pues tal vez no deberíamos tratarlo con tanta profundidad porque ya no se lo considera presocrático. Pero bueno, centrándonos en lo que es la escuela atomista en sí, pues como su nombre bien indica, y ya antes hemos hablado de ellos, estos señores afirmaron que existe un número infinito de unidades indivisibles, aquellos pusieron el nombre de átomos, y ojo, porque como ya hemos mencionado, también afirmaron que estos átomos son tan pequeños que sería imposible percibirlos con los sentidos. Y aún a día de hoy, pues parece evidente que de hecho los átomos no pueden ser percibidos ni siquiera con el más potente de los microscopios. Pues con lo cual, los átomos en cierta medida siguen siendo materia de pura especulación para la mecánica cuántica, que obviamente sacó este término de átomo de Leucipo y Demócrito. Entonces, según ellos, según los atomistas, los átomos difieren en tamaño y forma, pero no tienen ninguna cualidad concreta más allá de ser sólidos e impenetrables. Y se encontrarían agitándose en el vacío un concepto, el de vacío, que los atomistas afirmarían que sí que existe, pero que no es real, lo cual parece contradictorio, pero bueno, simplemente que no, el vacío no es algo corpóreo, pero sí es una propiedad que debe ser tenida en cuenta. Entonces, en este vacío hubo un momento en el que no había nada, exceptuando los átomos, que son invisibles, pero pues estos átomos empezaron a chocar entre sí y a trabarse, formando pequeñas agrupaciones. Y el propio efecto del vacío haría que los átomos de tamaños y de formas similares se reunieran, al igual que en un colador pues se juntan los granos del mismo tamaño, o como las olas del mar tienden siempre a amontonar las piedras, pues yo que sé, las piedras redondas con las piedras redondas y las piedras largas con las piedras largas, pues de esta manera se acabaron formando los cuatro elementos de Empédocles inicialmente, pero también muchos otros elementos. Los elementos de la tabla periódica, podría deducirse, ¿no? Entonces, particularmente, los atomistas no estimaron necesaria la hipótesis de que hubiese una fuerza motriz, ya que para ellos, pues, los átomos se agitan por sí mismos y este movimiento atómico, pues, no parecía merecer una explicación.
Y también ha de notarse que los átomos de Leucipo y Demócrito no son más que las mónadas de los pitagóricos, es decir, estos puntos de los que antes hemos hablado, que eran el elemento básico del todo, dotadas de las propiedades del ser parmenídeo, ya que, pues bueno, pues estos átomos vendrían a ser cada uno de ellos como el uno de Parménides, es decir, entidades inmutables e indivisibles. Y bueno, por lo demás, pues los detalles de la cosmología atomista no suponen un gran progreso. De hecho, incluso negaron la esfericidad de la Tierra, que ya habían afirmado los pitagóricos, para decir que la Tierra era un tambor de columna que flota en el aire. Así que bueno, pues ya sabéis que los efectos de tomar queta en ayunas, pues a veces pueden ser terribles, ¿no? Pero bueno, esto en realidad no se les ocurrió a ellos. Me estoy acordando ahora, porque esto sí que no lo tengo apuntado, ¿eh? Esto creo que era de Anaxímenes, que es uno de los que hemos visto al principio, Anaxímenes o Anaxima. Bueno, da igual, no quiero hacer el ridículo. No sé si era Anaxímenes o Anaximandro, da igual. Pero bueno, sí que es cierto que por mucho que se flipasen y tal, pues al final Leucipo y Demócrito son merecedores de un gran reconocimiento al haber llevado a sus conclusiones lógicas las doctrinas en ontología, a lo que ontología se refiere, de Empédocles y Anaxágoras, porque evidentemente esto del nous de Anaxágoras no le hicieron ni puto caso, pero bueno, el tema de las partículas, no, molecular no, el tema de los átomos lo llevaron un poco a sus conclusiones lógicas y establecieron por primera vez una explicación que era puramente mecánica de toda la realidad. Entonces, y bueno, más reconocimiento cabe aún para estos señores cuando comprobamos que este materialismo mecanicista pues ha acabado tomando forma y realidad en la física moderna. Porque hoy en día ya cuando hablamos de átomos no nos referimos a una fantasía puramente hipotética, sino a una realidad científicamente comprobada que aunque no se puedan ver, pues mediante fórmulas y movidas, ¿no? Pues sabemos que está ahí. Y eso pues es una barbaridad. Así que bueno, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado con los presocráticos. ¿Qué os ha parecido? En fin, bueno, a modo de conclusión, sí que tengo aquí apuntado un fragmento de Nietzsche que nos da un poco la idea de la dimensión verdadera y lo que representan estos pensadores para la historia de la filosofía. Y dice así: la filosofía griega comienza, al parecer, con una fantasía absurda, con la proposición de que el agua es el origen, el seno materno de todas las cosas. ¿Merece la pena realmente parar mientes en ella y considerarla con seriedad? Sí, y por tres razones. En primer lugar, porque esta proposición enuncia algo sobre el origen de las cosas. En segundo lugar, porque lo hace así sin metáforas ni fábulas. En tercero y último lugar, porque en ella está ya contenida, aunque solo en fase de crisálida, la idea de que todo es uno. La primera de las razones aducidas deja a una Tales en compañía de gentes religiosas y supersticiosas. La segunda, empero, lo saca ya de esa compañía y nos lo muestra como un filósofo de la naturaleza. Y en virtud de la tercera, Tales pasa a ser el primer filósofo griego. Pues eso, si tenemos en cuenta el hecho de que estas personas tan increíbles de las que hemos hablado carecían de los conocimientos científicos suficientes para garantizar sus afirmaciones y aún así saltaron y se atrevieron a pasar por encima de esa carencia absoluta de datos a por la intuición de la unidad universal, pues tomamos conciencia de hasta qué punto poseían esa cualidad o esa aptitud innata que es básica o esencial para la metafísica. Y en esto precisamente pues estriba su grandeza. Entonces realmente a día de hoy pues nos cuesta mucho comprender cómo hombres que vivieron en una antigüedad tan lejana se movían y manejaban estos conceptos, así como la dialéctica y la lógica, de una forma que yo me atrevería a decir que nosotros pues estamos verdaderamente a años luz de ellos, por debajo. Entonces, imaginaos lo que podría haber hecho una Anaxágoras con los datos de los que disponemos hoy en día. Y es que cuando te paras a pensar que a día de hoy
hay gente que todavía cree en el horóscopo, que va a misa los domingos, con todo el respeto del mundo, pero pues, oye, si tu abuela va a misa porque la criaron así y porque no pudo recibir una educación de calidad, pues obviamente ella no tiene la culpa. O sea, déjala que vaya a misa y que sea feliz tu abuela. Que ir a misa está muy bien, es la hostia. Pero pensar que hay jóvenes de 30 años que están volviendo a acercarse a la religión o a creencias todavía más sectarias y absurdas, incluso que las que tenía tu abuela, porque es que me salgan a mí tíos de 30 años en Instagram diciendo que no follan con su novia porque Dios no lo quiere, pues en fin. Y todo esto viene al caso de que hace 2500 putos años, pues unos señores fueron capaces de darse cuenta de que las fantasías mitológicas pues, no eran más que expresiones puramente estéticas y que para explicar la realidad se necesitaba otra cosa, porque el mundo se levantaba ante ellos como un todo sistemático, un conjunto gobernado por una ley, la cual podría ser explicada mediante un discurso racional y no mediante la imaginación o lo que nosotros queramos que haya más allá. Porque sí, nuestros anhelos y nuestros deseos pues, son importantes, tienen su función biológica, pero así como los mitos, que ya hemos dicho que nunca van a ser superados, pero la realidad es la realidad, más allá de todo eso. Y nuestro afán por entenderla, pues debe abandonar los relatos que no se sustentan en nada. Porque como ya hemos dicho al principio de este vídeo, pues Kant nos dijo que la razón existe por un motivo. Es decir, si hubiéramos venido aquí a ser felices y a estar agilipollados, pues nuestra estructura psicológica sería mucho más simple. Entonces, tal vez nunca podamos llegar a dar cuenta de esta realidad ni a saber cuál es el principio ontológico, si es que lo hay, pero desde luego, si tenemos uso de razón, la usamos y la razón nos dicta que algo pues, es un cuento de hadas y no se sostiene, pues habrá que hacerle caso a la razón y no a lo que nosotros anhelamos que sea cierto, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que realmente los presocráticos no llegaron a resolver nunca el problema entre lo uno y lo múltiple, pero por lo menos siempre trataron de ceñirse a la lógica. Y esto es una condición que debería ser fundamental, especialmente si tenemos en cuenta que el problema de dar razón del todo pues se va a complicar extremadamente cuando introduzcamos la noción de conciencia, ya que, pues como dijimos al principio del vídeo, la filosofía presocrática puso todo su interés y todo su empeño en lo exterior, en el objeto, en todo aquello que está fuera del yo, y por esto se los denomina de hecho cosmólogos, porque intentaron dar razón de la naturaleza del cosmos, considerando al hombre en su aspecto objetivo como una porción del mismo, no como hacemos ahora que nos consideramos, pues eso, en nuestro aspecto subjetivo como un agente voluntario y moral. Entonces la redirección del interés hacia el sujeto, hacia nuestro interior, llegaría poco después pues, al evidenciarse el fracaso en la consideración de esta naturaleza del cosmos. Y me pregunto yo, ¿qué sucederá cuando nos demos cuenta o cuando fracasemos intentando explicar también la subjetividad del yo? No nos quedará nada ya para explicar. Pero bueno, esta semilla de la subjetividad también la habían plantado los presocráticos. Ya vemos cómo Parménides pues, se planteaba el problema de las relaciones entre la razón y la experiencia sensible. Entonces, era muy grande esta gente, es que eran muy grandes. Es decir, lo más grande tal vez sea ver cómo los términos en que se movió su debate histórico pues acaban siendo heredados por el resto de la filosofía, puestos que ellos procedieron en gran parte pues a base de acciones y reacciones, tesis y antítesis, y pues no podía más que esperarse que los gérmenes de las tendencias filosóficas posteriores y sus respectivas escuelas ya estuviesen presentes en los presocráticos. Como ejemplos, pues tenemos claramente el idealismo o el racionalismo que vienen de aquí. Ya han empezado a asomar, y no de una forma precisamente tímida. Y no hablemos ya tampoco del concepto del nous de Anaxágoras, con el que claramente pues, nos volveremos a encontrar en la crítica de la razón pura de Kant. Así que por todo esto, pues bueno, espero que quede claro
que la filosofía presocrática no es simplemente un estadio filosófico del que se pueda prescindir al estudiar el pensamiento griego o, o estudiarlo como si fuese pues una etapa más o incluso pues justificarnos empezando directamente por Platón y Aristóteles como siendo los verdaderos filósofos esenciales griegos, porque esta no es una etapa prefilosófica, sino la primera etapa de nuestra filosofía. Y bueno, ya hemos dicho que las influencias en Platón de estos pensadores son absolutamente determinantes y en el caso de Aristóteles, pues no hay más que leer la primera parte de su metafísica, donde se hace un repaso pormenorizado de todo el pensamiento de estos presocráticos. Así que, en fin, el vídeo no sé si ha quedado muy largo, porque ha tenido algún corte, pero bueno, vamos a considerarlo una forma de honrar a aquellos nombres del pasado sin los cuales hoy en día no seríamos nada, o por lo menos seríamos radicalmente distintos.